Montana comienza con espacio, más del que la mayoría de la gente está acostumbrada a imaginar. Un estado lo bastante grande como para engullir países enteros, y sin embargo tan escasamente poblado que pueden pasar largos tramos de carretera sin una sola casa a la vista. Este es el paisaje que le dio el apodo de Big Sky. No porque el cielo sea más grande aquí, sino porque la tierra le deja mucho más espacio para desplegarse. El horizonte parece más amplio, y las distancias alteran tu sentido de la escala hasta que los kilómetros empiezan a sentirse como minutos. El nombre Montana proviene del español montaña. Y, en efecto, son las cumbres escarpadas las que definen gran parte del paisaje en la mitad occidental del estado. Las montañas rocosas del norte se elevan en una compleja sucesión de cordilleras, cada una con su propio carácter. Comparado con la tierra que lo rodea, el mundo construido por el ser humano parece pequeño. Los pueblos, muchos de ellos fundados durante la fiebre del oro del siglo XIX, se agrupan en los valles, empequeñecidos por la escala de la naturaleza. Y en el extremo noroeste, la naturaleza salvaje no solo eclipsa la presencia humana, la borra por completo. Aquí se encuentra el Parque Nacional Glacier, quizá el lugar más reconocible y, sin duda, el más popular de Montana. Una vasta extensión de montañas esculpidas por el lento retroceso del hielo. Estas crestas se formaron mucho antes de que alguien les diera un nombre. Capas de sedimentos elevadas durante millones de años y luego moldeadas por glaciares que avanzaban y retrocedían como mareas lentas. El área protegida, tal como la conocemos hoy, tomó forma relativamente hace poco. En 1910, el presidente Taft firmó la ley que convirtió a Glacier en el 10º Parque Nacional de Estados Unidos. Fue una victoria para los primeros conservacionistas, que entendieron que los últimos grandes paisajes del oeste estaban desapareciendo bajo la tala y la minería. Pero mucho antes de que se trazaran fronteras oficiales, esta región era hogar de pueblos indígenas. Los Blackfeet todavía se refieren a estas montañas como la columna vertebral del mundo. Al recorrer Glacier, es la propia geografía la que habla. Los valles son ejemplos perfectos de erosión glaciar, amplios, limpios y con forma de U. Los lagos son largos, fríos y sorprendentemente transparentes. Alimentados por nieve derretida y escorrentía glaciar que casi nunca llega a calentarse.
Como su nombre indica, el verdadero corazón del parque son sus glaciares. Y el glaciar Grinnell es uno de los restos de la última edad de hielo más estudiados y fotografiados. La gente llega aquí atraída por sus aguas turquesas y el impresionante anfiteatro de roca que lo rodea. Pero la historia comienza con un hombre, George Bird Grinnell, que pasó años explorando Montana mucho antes de que la conservación fuera una idea popular. Es la razón por la que el glaciar lleva su nombre, y fue una de las voces más influyentes en la creación del Parque Nacional Glacier. En 1850, al final de la pequeña edad de hielo, el glaciar Grinnell descendía mucho más abajo por la cuenca. Cuando los científicos comenzaron a documentarlo a comienzos del siglo XX, ya estaba retrocediendo. Hoy, Grinnell ha perdido la mayor parte de su masa, más de la mitad desde 1966. Lo que queda sigue siendo impresionante, pero representa solo una fracción del hielo que una vez definió este paisaje. Los científicos proyectan que muchos de los glaciares del parque podrían desaparecer en las próximas décadas. Una transformación que reescribirá silenciosamente todo el ecosistema. Una sinuosa cinta de asfalto atraviesa el parque, aferrándose a los acantilados y abriéndose paso entre las montañas. Going to the Sun Road. Un mirador continuo de más de 80 kilómetros, construido a principios del siglo XX, principalmente entre 1921 y 1932. El proyecto exigió un nivel de perseverancia cercano a la obstinación. Los obreros tallaron repisas en paredes verticales de roca con herramientas manuales y soportaron inviernos tan duros que incluso las mulas se negaban a seguir avanzando. El objetivo no era simplemente cruzar las montañas, sino construir algo que se integrara con ellas sin borrar su carácter. El nombre de la carretera, tomado de la montaña Going to the Sun, refleja el sentimiento de asombro que los primeros responsables del parque querían despertar en los visitantes. Y aunque el nombre suene casi mítico, la geografía aquí no necesita exageraciones. A medida que la carretera asciende hacia la divisoria continental, el valle se abre en largas panorámicas, mientras cascadas descienden desde glaciares colgantes. El punto más alto del recorrido, literal y simbólicamente, es Logan Pass, situado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. La apertura estacional de la carretera, que a menudo se retrasa hasta finales de junio debido a las enormes cantidades de nieve, es un pequeño ritual anual que anuncia oficialmente la llegada del verano a Glacier. Desde Logan Pass, un sendero estrecho atraviesa praderas abiertas y serpentea entre campos de flores silvestres. Es el camino hacia uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional Glacier.
Aquí no hay un gran misterio geológico que resolver. No hay una inmensa capa de hielo ni una carretera dramática tallada en los acantilados. En el mirador, Hidden Lake aparece de repente, descansando en una cuenca excavada por un glaciar que desapareció hace miles de años. Es un lago largo, profundo y teñido de esa misma claridad glacial que caracteriza al parque, aunque aquí el agua parece más tranquila, más contenida. Neveros persistentes permanecen en las laderas cercanas, alimentando pequeños arroyos que descienden hacia la cuenca. Hidden Lake no desempeñó un papel importante en los primeros años del turismo del parque, ni protagonizó campañas publicitarias del ferrocarril. Se hizo famoso simplemente por su aspecto. Un lago alpino casi perfecto, enmarcado por picos afilados. Las cabras montesas son los embajadores no oficiales del parque, desplazándose por terrenos imposibles, como si la gravedad afectara a todos menos a ellas. Robustas, silenciosas y completamente indiferentes al viento helado o al constante flujo de humanos que se adentran en su mundo. Sus pelajes blancos y desgreñados, que desde lejos parecen simplemente decorativos, son en realidad una obra de ingeniería natural. Dos capas de aislamiento capaces de soportar con facilidad temperaturas extremas. Sus pezuñas tienen un diseño dividido y cóncavo, una combinación perfecta de agarre y equilibrio que convierte paredes rocosas casi verticales en simples pendientes. Glacier es uno de los mejores lugares de Norteamérica para observarlas de cerca, como si ellas mismas hubieran decidido permitir la visita. Generaciones enteras han aprendido que los humanos no representan una amenaza. Y por eso pasan sin prisa, deteniéndose apenas para lamer minerales de los afloramientos rocosos. Los depredadores cazan por todo el parque, pero los acantilados ofrecen a las cabras una vía de escape que ninguna otra especie puede igualar. Pueden girar y escalar una pared casi vertical en cuestión de segundos, encontrando apoyo donde la mayoría de los animales ni siquiera se atreverían a mirar. Al descender desde las alturas, el paisaje empieza a suavizarse. Los bordes afilados del mundo alpino se transforman en algo más amplio y más amable. El valle del lago McDonald fue moldeado por el lento y monumental trabajo de un profundo valle glaciar, hoy lleno de agua increíblemente transparente. Es el lago más grande del Parque Nacional Glacier, aproximadamente 16 kilómetros de largo y más de 137 metros de profundidad. Aquí el agua es más oscura que en las cuencas turquesas de las zonas altas, cambiando de azul profundo a verde y a veces a una superficie plateada como un espejo.
Pero lo que realmente destaca son las piedras. Cantos rodados lisos y multicolores que cubren la orilla, moldeados por siglos de movimiento bajo el hielo y el agua. Bosques templados de cedro rojo occidental y tsuga dominan las laderas más bajas, especies más propias del noroeste del Pacífico que del interior de las montañas rocosas. Esta parte occidental del parque se encuentra en un corredor climático completamente distinto, capturando la humedad de sistemas meteorológicos que nunca alcanzan las grandes llanuras. El resultado es un paisaje que parece más antiguo, más húmedo y más silencioso que las crestas elevadas que quedan atrás. Desde el lago McDonald, las aguas glaciares continúan su viaje hacia el río Flathead, que forma gran parte del límite occidental del parque. Es la sección rítmica y constante bajo las cumbres de granito, recogiendo el deshielo y esculpiendo caminos mucho después de que los glaciares desaparecieran. El río no es un solo cauce, sino un sistema complejo. Los brazos norte, medio y sur, todos fríos, rápidos y sorprendentemente transparentes. La sección más vinculada al Parque Nacional Glacier es el brazo medio, que recorre el borde sur como un foso natural. Este tramo está protegido por la Ley Federal de Ríos Salvajes y Escénicos, lo que garantiza que siga fluyendo libremente y protegido de presas. La claridad del Flathead es lo primero que llama la atención. Basta mirar desde casi cualquier puente para distinguir las piedras del fondo, como si estuvieran bajo cristal. La transparencia proviene de sus fuentes de alta montaña. Agua de deshielo filtrada lentamente a través de roca y bosque. Cuando el Great Northern Railway llegó a finales del siglo XIX, siguió muy de cerca el brazo medio, aprovechando el valle como ruta natural a través de las montañas. En el punto donde el brazo norte se une al brazo medio, el río Flathead se calma y parece, por un instante, avanzar con deliberación. Sobre esa confluencia se alza una modesta estructura de acero que transporta tanto personas como historia. El puente Blankenship actual es relativamente moderno, construido para reemplazar al original. Destruido durante la catastrófica inundación de 1964. La reconstrucción utilizó cerchas de acero, apoyadas sobre sólidos estribos de hormigón y cuidadosamente alineadas para equilibrar estabilidad y funcionalidad. Aunque es una obra eminentemente práctica, eso no disminuye su lugar dentro del paisaje. Desde el puente, el río ofrece un notable contraste.
El brazo norte llega cargado de sedimentos glaciares y de color lechoso, mientras que el brazo medio fluye claro y helado. Para pescadores y kayakistas, este puente es un punto de referencia, el lugar donde comienzan oficialmente muchas expediciones hacia la naturaleza salvaje. Al oeste del Flathead, el río Kootenay comienza lejos de Montana, reuniendo sus aguas en las montañas rocosas canadienses antes de cruzar la frontera. Unos pocos kilómetros después de la localidad de Libby, el río se concentra y se precipita sobre una amplia plataforma de roca. Así nacen las cataratas Kootenay. Una de las mayores cascadas de flujo libre del oeste estadounidense. No son altas en el sentido clásico de una postal. Su fuerza proviene de otra parte, de su anchura y de su enorme volumen. Decenas de canales se extienden sobre una gigantesca terraza rocosa. Durante el deshielo de primavera, el agua se convierte en un muro blanco en movimiento. Para los pueblos indígenas de la región, Kootenay Falls es un lugar sagrado, un centro del mundo y un espacio de transición espiritual. Las tradiciones orales lo describen como un lugar para búsquedas visionarias y momentos de profunda importancia colectiva. Incluso hoy, ese significado cultural sigue siendo reconocido. Los carteles al inicio del sendero recuerdan a los visitantes la importancia espiritual del lugar y les piden recorrerlo con respeto. Al sur de Kootenay, el Bosque Nacional Lolo se extiende por el oeste de Montana como un vasto y desigual tapiz de montañas y ríos. Sus más de 800,000 hectáreas lo convierten en uno de esos lugares donde las fronteras parecen casi teóricas. Aquí, las líneas trazadas por el servicio forestal importan menos que los sistemas naturales que realmente definen el territorio. El cedro rojo occidental crece en los rincones más húmedos. Más arriba, los abetos subalpinos dominan las laderas moldeadas por siglos de incendios forestales. Aquí, el fuego no es una catástrofe, es un reinicio. Muchos de los bosques de pino lodgepole que hoy cubren estas montañas surgieron después de grandes incendios ocurridos a comienzos del siglo XX. El nombre Lolo proviene probablemente de un antiguo comerciante francés de pieles cuya identidad exacta se ha perdido en el tiempo. Lo que sí permanece claro es que este corredor fue utilizado intensamente por pueblos indígenas mucho antes de que los primeros exploradores europeos llegaran a estas tierras. Sus senderos atravesaban los pasos montañosos, conectando las grandes llanuras con la meseta del Columbia. Uno de ellos se convertiría en el célebre Lolo Trail, recorrido más tarde por Lewis y Clark en 1805
durante su expedición hacia el oeste. Conocido también como cougar, león de montaña, o simplemente el gato, el puma recorrió durante siglos casi todo el oeste americano. En Montana, su territorio se expande o se contrae según la disponibilidad de presas y las condiciones del bosque. Las poblaciones que habitan en torno al Bosque Nacional Lolo forman parte de uno de los refugios más sólidos de la especie en Norteamérica. Para los pueblos indígenas de la región, el puma siempre fue respetado como parte del equilibrio natural. Aparece en relatos y enseñanzas no como un monstruo, sino como un cazador hábil que comparte el mismo paisaje. En Lolo, el denso sotobosque ofrece un escondite perfecto. Un excursionista puede caminar a apenas 20 metros de un puma y no llegar nunca a saberlo. Los biólogos que lo siguen mediante collares de radio y cámaras trampa confirman una realidad fascinante. Los animales están ahí, pero casi siempre permanecen invisibles. Su estrategia de caza depende de la paciencia. Prefieren la emboscada, observando a veces durante horas un único sendero de paso, antes de lanzarse en un salto decisivo. Al dejar atrás los bosques densos de Lolo, el terreno se abre hacia la vasta extensión de la reserva Flathead. Aquí se encuentra la Reserva de Bisontes, establecida en 1908. Y considerada uno de los primeros refugios de vida silvestre de Estados Unidos. En aquel momento, el bisonte americano estaba al borde del colapso. Había pasado de decenas de millones de ejemplares a apenas unos cientos. La ironía es que muchos de esos supervivientes existían gracias a la gestión de comunidades indígenas que habían mantenido rebaños privados. Cuando el gobierno federal creó el refugio, lo hizo sobre tierras de la reserva y tomó el control de los animales sin el consentimiento de las tribus. Eso cambió en 2020, cuando el Congreso de Estados Unidos devolvió la plena propiedad y administración del lugar a las tribus. Se convirtió en uno de los ejemplos más significativos de restitución territorial dentro de la conservación moderna estadounidense. Hoy, las tribus gestionan la reserva con la misma visión a largo plazo que ha guiado su relación con estas tierras durante generaciones. Missoula, la segunda ciudad más grande de Montana, suele describirse como el punto donde convergen 5 valles. Se encuentra rodeada por 5 cadenas montañosas. Una geografía que define tanto su paisaje como su identidad.
Es parte ciudad universitaria, parte legado de la industria maderera y completamente moldeada por la naturaleza que la rodea. Su nombre proviene de una palabra Salish, que significa agua fría. Una referencia a las escorrentías heladas que bajan de las montañas cercanas. Cuando los colonos europeos llegaron a mediados del siglo XIX, primero apareció un aserradero. Después, la ciudad fue creciendo alrededor de la industria de la madera. La llegada del Northern Pacific Railroad en la década de 1880 consolidó a Missoula como un importante centro regional. La universidad llegó después, en 1893, y durante el siglo siguiente transformó profundamente el carácter del lugar. Atrajo estudiantes, escritores y una cierta apertura intelectual poco común en ciudades pequeñas de las montañas rocosas. Mientras tanto, Helena, la capital del estado, nació como un campamento minero durante la fiebre del oro de Montana. En 1864, un pequeño grupo de buscadores encontró oro en un estrecho barranco que pronto se convertiría en uno de los descubrimientos más ricos de las rocosas. Lo llamaron Last Chance Gulch. En cuestión de meses, la ladera se llenó de construcciones improvisadas y actividad frenética. Incluso hoy, Last Chance Gulch sigue existiendo, aunque los picos y las bateas hayan desaparecido. Ahora es una calle peatonal bordeada de edificios de ladrillo que aún conservan el brillo arquitectónico de aquella prosperidad repentina. El auge minero atrajo a empresarios que invirtieron en grandes mansiones y edificios públicos aún más ambiciosos. El resultado es una ciudad cuyo centro histórico resulta sorprendentemente elegante para su tamaño. Uno de sus edificios más reconocibles es el Capitolio del Estado de Montana. Columnas clásicas y una cúpula revestida de cobre. La piedra arenisca y el granito de Montana anclan el edificio a su territorio. Mientras que su arquitectura sigue el estilo neoclásico popular en todo el país. Pero la Catedral de Santa Helena cuenta una historia diferente. No habla de política, sino de las aspiraciones culturales de una ciudad enriquecida por la minería. Su diseño se inspira directamente en el Renacimiento gótico europeo. Arcos apuntados, arbotantes y dos agujas gemelas que se elevan sobre los barrios cercanos. En el interior alberga más de 60 vitrales creados en Múnich. Coloridos y sorprendentemente elaborados para una ciudad del tamaño de Helena, representan escenas bíblicas junto a complejos motivos simbólicos. En lo alto de las montañas Elkhorn, al sur de Helena, la mina alta
permanece escondida entre crestas cubiertas de abetos y pinos lodgepole. El yacimiento comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1860, cuando los buscadores se dispersaban desde los prósperos barrancos mineros cercanos a Helena en busca de nuevas vetas. A diferencia del oro aluvial que hizo famoso a Last Chance Gulch, la riqueza de Alta estaba atrapada dentro de la roca: plata, plomo y zinc. Durante un tiempo, el mineral fue extraído de forma constante, procesado y enviado hacia el este. Pero la geología del lugar era generosa solo por momentos. Para la década de 1890, la mayor parte del mineral más accesible ya había sido retirada. La mina no colapsó de repente. Se fue apagando lentamente durante décadas. Una sucesión de esperanzas intermitentes, rendimientos modestos y una lenta decadencia que se prolongó hasta mediados del siglo XX. El Bosque Nacional Gallatin se extiende por el suroeste de Montana, conectando el límite norte de Yellowstone con las extensas tierras ganaderas cercanas a Bozeman. Es un paisaje definido por la propia física de las montañas. Cordilleras apiladas como olas superpuestas. Creado en 1899, fue parte de los primeros esfuerzos por proteger y gestionar las tierras públicas del oeste, que estaban siendo explotadas a gran velocidad. Al sur y al este, la cordillera Absaroka se eleva abruptamente. Una muralla escarpada moldeada por antiguos flujos de lava y millones de años de erosión. Dentro de las montañas, Beartooth, se encuentra Granite Peak, la montaña más alta de Montana, con casi 4.000 metros de altitud. En 1959, un terremoto de magnitud 7,3 sacudió la región cerca del lago Hebgen. El paisaje cambió en cuestión de segundos. Enormes deslizamientos de tierra bloquearon el río Madison y provocaron la muerte de 28 personas. Del caos surgió un lago repentino y antinatural, rodeado de escombros y árboles arrancados de raíz. Hoy, sus aguas tranquilas ocultan la violencia que las creó. Atrayendo a visitantes fascinados tanto por la historia como por el paisaje. Desde los bosques y montañas del Gallatin, el viaje continúa por una de las carreteras más emblemáticas de Montana, la Beartooth Highway. Oficialmente conocida como la Ruta 212 de Estados Unidos, atraviesa algunos de los terrenos más extremos del norte de las montañas rocosas. Comenzando cerca de Red Lodge, la carretera asciende rápidamente hacia las montañas que forman parte del gran complejo
Absaroka beartooth. Los bosques de pino dejan paso a praderas subalpinas que finalmente desaparecen ante crestas desnudas de granito. A unos 3.350 metros de altitud, el Beartooth Pass marca el punto más alto de la carretera. Una de las vías pavimentadas más elevadas de los Estados Unidos continentales. Construida durante la década de 1930, la carretera fue una auténtica hazaña de ingeniería. Topógrafos y obreros trabajaron con muy poca maquinaria, dinamitaron roca, colocaron el firme y estabilizaron laderas prácticamente a mano. Las intensas nevadas limitaban la temporada de trabajo a apenas unos meses al año. El avance se medía en metros, no en kilómetros. En 1936, la carretera quedó finalmente abierta al tráfico, conectando Yellowstone con una creciente economía turística. Los osos negros son algunos de los grandes mamíferos más comunes de Montana, y los bosques del Gallatin representan uno de sus hábitats ideales. No son los grandes depredadores dramáticos que suelen dominar los titulares. Ese papel suele reservarse para sus primos más grandes, los osos grizzly. Pero son ellos quienes marcan buena parte del ritmo cotidiano de estas montañas. Son animales adaptables, curiosos y extraordinariamente resistentes. Los adultos suelen pesar entre 90 y 180 kilogramos, aunque en las zonas más fértiles algunos pueden superar fácilmente ese tamaño. A menudo se presentan como inofensivos en comparación con los grizzlies, pero esa es una simplificación peligrosa. Son poderosos, rápidos e impredecibles cuando se sienten amenazados. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los encuentros entre humanos y osos termina sin incidentes. Las normas de convivencia son simples pero esenciales. Asegurar bien la comida, llevar spray antiosos y mantener siempre la distancia. El objetivo es claro: mantener a los osos salvajes y a las personas seguras. Mucho antes de que existieran las calles de Bozeman, el Valle de Gallatin formaba parte del mundo estacional de varias naciones indígenas. Reconocían en él lo mismo que sigue siendo evidente hoy: un lugar fértil, protegido y estratégicamente situado entre pasos montañosos. Cuando el Bozeman Trail fue establecido en la década de 1860, siguió rutas mucho más antiguas que ya conectaban estas tierras. El sendero unía Wyoming con los campamentos mineros del oeste de Montana. Aceleró la colonización, pero también intensificó los conflictos. A finales de esa misma década, fue cerrado tras el Tratado de Fort Laramie. La ciudad que sobrevivió llevó el nombre de su fundador. Pero su futuro dependió de algo más duradero que el oro: la agricultura. Después llegó la institución que definiría profundamente su identidad durante más de un siglo. Montana State University, fundada en 1893.
Lo que comenzó como una universidad agrícola se transformó en un importante centro de investigación. La universidad ayudó a estabilizar Bozeman durante los ciclos económicos que golpearon con más fuerza a otras ciudades de Montana. En las últimas 2 décadas, Bozeman ha cambiado radicalmente. De ser una tranquila ciudad universitaria, se ha convertido en una de las ciudades de crecimiento más rápido de todo el norte de las montañas rocosas. La cordillera Madison se eleva al oeste de Bozeman. Una sucesión de montañas que se extiende de norte a sur a lo largo de casi 160 kilómetros. Si la cordillera Gallatin resulta accesible y familiar, la Madison transmite una sensación más remota. Estas montañas forman el límite occidental del gran ecosistema de Yellowstone. La cumbre más conocida de la cordillera es Highlight Peak. Pero en su interior se esconden picos más salvajes que superan los 3.350 metros de altitud. Junto a largas crestas plegadas que rara vez ven multitudes. La Lee Metcalf Wilderness protege más de 100.000 hectáreas de alta montaña. Cuencas excavadas por antiguos glaciares y bosques densos de abetos y píceas. Los ríos conectan todo este paisaje. Llevando el agua de las alturas hacia los valles abiertos de Montana. La recreación ha dado forma a la identidad moderna de la cordillera Madison, del mismo modo que la ganadería y la caza de pieles marcaron su pasado. Cuando los colonos euroamericanos llegaron en el siglo XIX, la región seguía siendo principalmente tierra de ranchos y explotación forestal. Pero las laderas que rodeaban Lone Mountain eran demasiado abruptas para el pastoreo. La idea de Big Sky como destino turístico nació en 1970 gracias a Chet Huntley, el famoso presentador de noticias nacido en Montana. Huntley vio el potencial en la propia geografía. Con más de 3.350 metros de altitud, Lone Mountain ofrecía pendientes naturales y un desnivel suficiente para competir con las mejores estaciones de esquí del oeste. La construcción comenzó casi de inmediato. En diciembre de 1973, los primeros remontes se abrieron al público. Huntley había fallecido apenas unos meses antes, pero dejó marcada la filosofía del lugar. Un complejo turístico definido por la montaña, no por artificios. Con el tiempo, la estación fue creciendo lentamente. Década tras década, adentrándose cada vez más en la compleja topografía alpina. Cuando las montañas se apartan, el valle conocido como Paradise Valley se abre ante el horizonte. Se extiende entre 2 cordilleras muy distintas, las volcánicas Absaroka al este y las más antiguas y erosionadas Gallatin al oeste.
Sus siluetas forman un corredor natural, una larga depresión geológica creada por fallas tectónicas que hicieron descender el centro del valle, mientras las montañas continuaban elevándose a ambos lados. Esa gran cuenca estructural es lo que da al valle su escala característica. Terreno llano rodeado de cambios dramáticos de altitud. Los pueblos indígenas lo utilizaron durante siglos como ruta entre las llanuras del norte y las mesetas elevadas cercanas al actual Yellowstone. Más tarde, los colonos descubrieron que aquellas tierras planas eran ideales para la ganadería. En la década de 1920, Paradise Valley ya era tanto un centro agrícola como una importante vía de tránsito. Hoy conserva buena parte de ese carácter. Amplios pastizales, ranchos históricos y vistas abiertas hacia las montañas siguen definiendo su identidad. Atravesando Paradise Valley, fluye el río Yellowstone, con una calma y una constancia que parecen inevitables. Nace en lo alto de la cordillera Absaroka, alimentado por neveros y pequeños afluentes que ganan fuerza a medida que descienden. Cuando alcanza el valle, el río ya se ha asentado en un curso amplio y sinuoso, esculpiendo el corredor natural que las personas han utilizado durante miles de años. Su importancia es sencilla, pero extraordinaria. Es el río de flujo libre más largo de los Estados Unidos continentales. Ninguna gran presa interrumpe su recorrido. Eso significa que sigue comportándose como siempre lo ha hecho. Desplazando bancos de grava, cambiando lentamente de cauce y redibujando el paisaje con cada generación. El Northern Pacific Railway siguió su curso, conectando la ciudad de Livingston con la entrada norte del Parque Nacional Yellowstone. El río fue guía, camino y recurso mucho antes de convertirse en paisaje. Más hacia el este, Bighorn Canyon representa un cambio de personalidad. Es como si Montana girara bruscamente, pasando de amplios valles abiertos a un paisaje profundo y sorprendente. Aquí la tierra no se eleva, se desploma. Paredes verticales de piedra caliza caen hacia el río Bighorn. El cañón comenzó a formarse hace más de 300 millones de años. En aquel tiempo, esta parte de Norteamérica estaba sumergida bajo un mar tropical. Los restos esqueléticos de organismos marinos se compactaron lentamente hasta convertirse en la piedra caliza gris. Cuando la región se elevó, durante el mismo proceso geológico que formó las montañas rocosas, el río mantuvo su curso y siguió excavando hacia abajo mientras la tierra ascendía a su alrededor.
Gran parte de él está hoy inundada por las aguas retenidas tras la presa Yellowtail. La presa creó el lago Bighorn, un embalse serpenteante que recorre el cañón como un estrecho fiordo interior. Lanchas, kayaks y pequeñas embarcaciones de pesca navegan sobre aguas que alguna vez corrieron libres. En Montana, las marmotas forman parte de la banda sonora cotidiana de las tierras altas, habitando lugares donde sobrevivir depende, en parte, de saber cuándo desaparecer durante meses enteros. La especie más común es la marmota de vientre amarillo. Presente en laderas rocosas desde las montañas Bitterroot hasta la cordillera Absaroka. Prefieren praderas alpinas elevadas y afloramientos rocosos calentados por el sol. Cualquier lugar que ofrezca suficiente refugio para lanzarse bajo tierra cuando aparece el peligro. Sus madrigueras pueden ser sorprendentemente profundas, a veces extendiéndose más de 10 metros bajo el suelo. Estos hogares subterráneos tienen dos funciones esenciales: servir como rutas de escape frente a depredadores y como refugio para dormir durante el largo invierno. Son personajes habituales a lo largo de los senderos. Se las puede ver tomando el sol sobre grandes rocas, observando a quienes atraviesan su territorio. Y cuando un excursionista se acerca demasiado, emiten un silbido agudo y penetrante. Ese sonido es mucho más que una simple alarma. Forma parte de un complejo sistema social. Escondida entre las colinas de Montana, Virginia City nunca fue pensada para durar tanto tiempo. Como muchas ciudades nacidas durante la fiebre del oro del oeste americano, surgió de forma repentina, cuando los buscadores descubrieron oro en Alder Gulch. En poco tiempo, Virginia City se convirtió en el nuevo corazón del territorio de Montana. Una capital fronteriza construida más sobre ambición que sobre planificación a largo plazo. Pero, como casi siempre ocurre en los pueblos mineros, el auge no duró. Unas décadas más tarde, muchos mineros partieron hacia nuevos descubrimientos en Butte y hacia territorios aún más occidentales. Sin embargo, Virginia City no desapareció por completo. Algunas personas decidieron quedarse. A mediados del siglo XX, los conservacionistas reconocieron que aquel lugar guardaba algo extraordinario, uno de los fragmentos mejor preservados del viejo oeste estadounidense. Los esfuerzos de restauración comenzaron con seriedad durante las décadas de 1940 y 1950. Hoy, Virginia City sigue siendo uno de los pueblos fantasma más auténticos del país. Un museo viviente donde las antiguas casas de madera todavía crujen con el viento, donde las calles estrechas parecen casi idénticas a como eran en la década de 1860. Montana termina casi como comienza, con espacio, silencio
y paisajes que parecen más grandes que las historias que se han escrito sobre ellos. Los pueblos dejan su huella, pero basta con alejarse de la última luz de un porche para que la naturaleza vuelva a imponerse. Las cumbres se elevan, los bosques se espesan y los ríos siguen fluyendo con los mismos patrones fríos desde hace siglos. A pesar de toda la historia escrita aquí, culturas indígenas, auge minero, ganadería, ferrocarriles, la tierra sigue teniendo la última palabra. Las montañas, las praderas, los horizontes interminables recuerdan que la presencia humana es solo una capa más sobre una superficie mucho más antigua.